Bien, lo que vamos a ver entonces son algunas herramientas de creación de valor, y esta sería la parte de gestión organizacional que está en el programa que estamos viendo. En principio, lo que quiero que analicemos es cuál es el significado de un estado patrimonial, o comúnmente llamado balance. Y en cualquier balance lo que vamos a ver es esta apertura que estamos viendo es lo que se denomina ecuación básica patrimonial. La ecuación básica patrimonial dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El activo serían los bienes que tiene la organización, el pasivo son las deudas con terceros, y el patrimonio neto sería el aporte de los socios. Ahora, si nosotros a esto le damos otro enfoque, lo que estaríamos diciendo es que del lado izquierdo lo que tenemos son los bienes, o serían los factores de producción, que estuvimos viendo con anterioridad. Y esos factores de producción, de alguna forma, han sido financiados. Y la forma de financiamiento la estamos viendo en el lado derecho. En el caso del pasivo sería en financiamiento de terceros, en el caso del patrimonio neto sería con financiamiento propio. Por lo tanto, yo podría convertir ese gráfico que estábamos viendo de la ecuación patrimonial básica y podría decir que del lado izquierdo tengo factores de creación de valor y del lado derecho tengo financiamiento externo por un lado y financiamiento propio por otro. De lo que es el financiamiento propio, tengo dos partes. Una parte que sería el capital propio invertido y por otro lado la rentabilidad que se generó en un determinado periodo. Es interesante analizar, digamos, cuál sería el sistema de financiamiento óptimo de esos factores de creación de valor, pero en la teoría, Modigliani y Miller, que fueron premios Nobel de Economía, en su famoso paper, lo que determinan es que no existe un modelo de financiamiento óptimo para la organización. Por lo tanto, la decisión de financiamiento va a estar dada por el management de la organización que se trata. De lo que hemos visto de conceptos básicos económicos, los factores de creación de valor son aquellos que pueden generar rendimientos y utilidades. También tendríamos que mencionar que la contabilidad tiene algunas deficiencias como para poder determinar esos factores de creación de valor dentro de lo que son los estados contables. Pero en este caso específico nos vamos a ceñir a esta estructura patrimonial básica y vamos a asignarle otra nomenclatura a los efectos de poder entender esta herramienta de gestión y esta herramienta de generación de valor. Los indicadores administrativos o los indicadores financieros o los indicadores de gestión tienen la particularidad de ser bastante sencillos y representar una parte importante del funcionamiento de la organización. En el ángulo superior derecho, ahí vemos dos indicadores que son sumamente importantes en el mundo moderno. Hace 20 o 30 años estos indicadores no se utilizaban, pero es muy factible que hoy, si ustedes buscan en cualquier estado contable, encuentren referencia a estos indicadores. Por un lado está el ROA, que el ROA es una sigla de Return on Assets, que en castellano sería el resultado medido sobre el activo.
Por eso la fórmula que ponemos ahí sería la R de rentabilidad dividido FCB, que sería factores de creación de valor. En definitiva, lo que está mencionando el ROA, lo que está haciendo referencia es cuánto es la tasa de rentabilidad que están generando esos activos o esos factores de creación de valor. El segundo indicador, que es sumamente importante y es bastante simple, sería el ROE. ROE es la sigla de Return on Equity, o lo que sería lo mismo en castellano, el resultado medido sobre el patrimonio neto, o más específicamente sobre el capital propio inversivo. Justamente esa es la fórmula del ROE, es el resultado medido sobre el capital invertido al inicio del periodo. Por lo tanto, el ROE lo que está significando en este caso es la tasa de rentabilidad del capital que pusieron los socios en una determinada empresa. Claramente estos dos indicadores nos dan una pauta bastante importante de cómo se está manejando operativamente la organización al ver el ROA y cuál es el resultado que está generando para aquellos que invirtieron en la empresa. Ahora, hay una serie de posibles políticas que mejoren el resultado de la organización. Vamos a ver algunas. Una sería la reducción de los factores de creación de valor. Y con esto lo que estaríamos apuntando es a lo que denominaríamos la eficiencia operativa. Es decir, lograr el mayor nivel de rentabilidad con la menor cantidad de factores de creación de valor. Esto es particularmente importante y en la práctica se verifica que muchas organizaciones no tienen un ajuste o un control exhaustivo de los activos que tienen en cartera. Es bastante común ver, por ejemplo, en la industria, que hayan maquinarias obsoletas o scrap o materias primas arrumbradas en algún depósito. Bueno, todos esos activos no están dispuestos a la creación de valor, no están en procesos de transformación que pueden llegar a generar resultados positivos. Por lo tanto, el poder reducir esos factores de creación de valor o reducir esos activos sin que por ello caiga la rentabilidad va a tener un efecto importante. ¿En cuál de los indicadores? En ambos indicadores. ¿Por qué? Porque al reducirse el activo, o reducirse los factores de creación de valor, manteniendo el mismo nivel de rentabilidad, eso va a generar una mejora en el resultado medido sobre activos, o sea, sobre el ROA. Y a su vez, si esa mejora, esa reducción de activos está dedicada a, por ejemplo, el pago de dividendo a los accionistas, lo que va a suceder es que el capital propio invertido se va a reducir y al mantenerse la rentabilidad también va a generar un aumento en el ROE. Entonces, la primera política sería eficiencia operativa. Volviendo al esquema anterior, podríamos plantear otra política de mejora. Esa otra política sería lo que se denomina apalancamiento o efecto leverage. Ese apalancamiento o efecto leverage significa aumentar el nivel de financiamiento externo. Dicho de otra forma, sería financiar esos factores de creación de valor mediante deuda hacia terceros. Y si yo aumento ese nivel de endeudamiento, voy a estar reduciendo el capital propio invertido. Por lo tanto, esto va a tener un efecto
solamente a nivel del ROE, ya que la rentabilidad se mantendría igual y el costo del capital propio invertido de inicio se reduciría. Esto sería en el corto plazo. Alguno de ustedes me puede decir, bueno, el financiamiento externo debe tener un costo, por lo tanto la rentabilidad puede ser que varíe. Lo cierto es que el indicador de ROA, que es un porcentaje, me va a estar diciendo si me conviene o no tomar un financiamiento externo. Dicho de otra forma, y en un ejemplo muy simple, si el ROA me está dando 30%, es decir, la rentabilidad medida sobre el factor de creación de valor da 30%, solo me convendrá tomar endeudamiento de terceros si la tasa de interés que me cobran es menor al 30%. Por lo tanto, el leverage o el apalancamiento que estoy tomando generaría un interés a pagar, por ejemplo, del 20% sobre lo que esté financiando, pero con ese 20% voy a estar financiando un activo que genera el 30%. Por lo tanto, el resultado que va a generar esa actividad va a dar lo suficiente como para pagar el interés y que aún así me quede una rentabilidad. Entonces, la segunda política para generar valor podría ser el apalancamiento. Volviendo al esquema inicial, podríamos plantear otra política, que sería la política de productividad. Productividad, habíamos dicho, es aumentar el nivel de rentabilidad con los mismos elementos, las mismas herramientas, los mismos factores de producción. Esto tendría un efecto tanto en el ROA como en el ROE. En el ROA, porque aumenta el nivel de rentabilidad medido sobre la misma cantidad de factores de creación de valor, por lo tanto el ROA se elevaría. Y también aumentaría el ROE porque al tener una mayor tasa de rentabilidad, yo podría destinar esa mejora a pagar dividendos, por lo tanto reducir el capital propio invertido. Como vemos, tenemos tres grandes herramientas que estarían dedicadas a generar valor y las cuales podría estar analizando desde una óptica de indicadores de gestión con ROE y ROA. El segundo punto que quiero tratar hoy sería el tema del EVA, o el Economic Value Added. Economic Value Added es un método de cálculo que indica el valor generado, el valor agregado en una determinada operación. Eso puede ser una unidad de negocio, una empresa, un producto, una división, un área geográfica. Tiene distintos tipos de aplicaciones el Economic Value Added. Y ese método de cálculo intervienen una serie de conceptos. El primer concepto sería el concepto de resultado operativo después de impuesto. Nosotros ahí le pusimos esa nomenclatura, RODI. Lo cierto es que la bibliografía referida al EVA está en inglés. Si ustedes buscan alguna bibliografía, va a aparecer como NOPAT, y NOPAT significa Net Operating Profit After Tax, lo que sería el resultado operativo después de impuesto. Ese resultado operativo después de impuesto surge de tomar las ventas, restarle los costos y restarle los gastos administrativos y de comercialización. Ahí estaríamos en lo que sería el resultado operativo.
Sobre ese resultado operativo le aplicaríamos, deduciríamos la tasa de impuesto a las ganancias. Es decir, en este NOPAT o RODI no estaríamos tomando los efectos financieros de la compañía. ¿Por qué? Porque justamente lo que estoy tratando de medir es el resultado operativo, o sea, el objeto de la organización y no la forma en que se financia. El otro concepto que tengo que tener en cuenta para poder hacer el cálculo del EVA es el capital invertido o invested capital. Capital invertido sería los aportes que hacen los socios, aunque en el cálculo podríamos hacerlo de otra forma. Pero básicamente ese sería el concepto. Y el tercer concepto a tener en cuenta para poder hacer el cálculo del EVA sería la tasa de costo de capital o la WACC. WACC en inglés sería el Weighted Average Cost of Capital, que no es más que una ponderación del cálculo de la tasa de financiamiento que tiene la empresa. De esta forma, el EVA sería igual al RODI menos el capital invertido multiplicado por la tasa de costo de capital. En definitiva, el EVA lo que está diciendo es si el resultado operativo está por encima del costo de oportunidad del capital que invirtieron los socios en la organización. El EVA, que significa Economic Value Added, de alguna forma lo que está haciendo es mensurar si el valor económico generado por la organización está por encima de la tasa de corte que los socios le pusieron a la actividad. Como primera observación, tendríamos que decir que aplicando esta fórmula y estos conceptos, el EVA no necesariamente, dicho sea de paso, seguramente, no es igual al resultado de los estados contables. Entonces, volvamos rápidamente a mencionarlo. El resultado operativo después de impuestos sería el resultado contable operativo depurado de operaciones intercompañía, en el caso de que sean empresas holding o tengan vinculación económica y uno esté analizando un estado contable consolidado, al cual se le sustrae el monto igual de aplicar la tasa efectiva del impuesto a las ganancias. Por otro lado, el capital invertido sería el capital neto, entendiendo como tal la diferencia entre activo y pasivo. Ahora, ese activo y ese pasivo le tengo que segregar las partidas financieras. Por ejemplo, del activo podría sacarle disponibilidades, inversiones temporarias, saldos intercompañía. Entonces, la metodología sería tomar el activo y del activo le resto aquellos elementos que significan dinero y después tomo el pasivo y en el pasivo quitaría solamente aquellas partidas que tengan que ver con saldos intercompañías o préstamos temporarios. ¿Sí? Habiendo neteado los activos y los pasivos, le resto al activo los pasivos y ese sería el capital invertido. Y la tasa de costo de capital es una tasa de corte que puede representar la rentabilidad mínima exigida por los socios o el cálculo de la tasa real que mida el costo de financiación de la organización. Para calcular esta tasa de costo de capital, puedo tomar, por ejemplo, 12% anual directamente,
Algunas empresas lo hacen así, Coca-Cola, por ejemplo, toma el 12%, o puedo hacer el cálculo de la tasa real con esta fórmula que vemos ahí, en donde hay una ponderación de la deuda sobre la tasa anual de esa deuda, dividido, o sea, esto sería la deuda multiplicada por la tasa de endeudamiento, dividido la suma de la deuda más el capital propio, y todo eso multiplicado por 1 menos t, siendo t la tasa de impuesto a las ganancias. Con esto tendríamos el primer término de la tasa de costo de capital. Y la otra parte sería el capital propio dividido la deuda más el capital multiplicado por otra tasa que sería la tasa de costo. Si hacemos un análisis un poco más profundo de esto, fíjense, la deuda más el capital, esto sería las formas de financiamiento de la empresa, o con financiamiento de terceros o con financiamiento propio. Y al poner la deuda sobre la deuda más el capital, o el capital sobre la deuda más el capital, lo que estoy calculando es qué porcentaje del financiamiento que le estoy dando a la empresa es propio y qué porcentaje es ajeno. En el caso del primer término, eso lo pondero o lo multiplico por la tasa de endeudamiento que tenga, y eso a su vez lo multiplico por 1 menos t. Si por ejemplo, la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%, aquí estaré multiplicando por el 70%. Esto es porque la tasa de endeudamiento que estoy pagando es deducible de impuesto a las ganancias, pero no es deducible el costo de capital. Es decir, aquí en este segundo término, yo lo que estoy calculando es qué porcentaje es capital de toda la forma de financiamiento y lo multiplico por la tasa de corte, que es la que quieren ganar los socios. Bueno, esto no lo multiplico por 1 menos t porque no es deducible de impuesto a las ganancias el interés sobre capital propio. ¿Qué ventajas tiene el EVA? Bueno, por un lado, incluye el costo de oportunidad. Pues como dijimos, si yo tengo una tasa de corte, lo que estoy haciendo al calcular el EVA es ver si estoy por encima de ese costo de oportunidad o no. El otro punto es que lo puedo aplicar a distintos tipos de unidades de negocio, y en ese sentido puedo generar comparaciones de qué unidad de negocio genera mayor cantidad de valor económico. Tiene la aplicación del EVA un efecto positivo en el cash flow. Esto es porque se prima la generación de resultados positivos, por lo tanto, eso implica un mayor caudal de recaudación al momento de empezar a aplicar esta técnica. El EVA adicionalmente puede ser utilizado como un medio de una medición de performance, es decir, como un indicador de gestión en sí mismo. De hecho, muchas de las empresas, sobre todo las norteamericanas, que han aplicado la técnica de EVA, han visto cómo su cotización bursátil aumentaba fuertemente. Y por último, hay una identificación sobre objetivos. Es decir, si yo genero presupuestos, ya sean estratégicos u operativos, yo podría usar este cálculo de EVA sobre esos resultados proyectados y poder fijar eso como un indicador de objetivo. ¿Qué desventajas tiene el EVA? Bueno, en principio es que hace foco en decisiones de corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que está virando es tratando de minimizar quizás aquellos activos improductivos y tratando de generar muchos resultados en el corto plazo.
El segundo punto es que es difícil de comparar entre empresas. Es decir, dentro de lo que son las unidades de negocio de la empresa, de la propia empresa, es fácil poder hacer las comparaciones, pero es un poco más difícil hacer esa comparación entre empresas. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de corte deseada en una empresa quizás no sea la misma que en otra, o la composición del endeudamiento hacia terceros de una organización puede ser a una tasa de financiamiento distinta que otra empresa, por lo tanto ahí tendríamos un problema para poder generar esas comparaciones. Si aplico EVA y quiero aplicar esto en distintas unidades de negocio, o abierto por producto, o abierto por área geográfica, etcétera, tendría que redefinir el plan de cuentas, tener un plan de cuentas mucho más grande, más flexible, que contemple mucho más conceptos, para poder tener ese tipo de información. Y por último, esto genera mayor nivel de costos administrativos para la confección. Es decir, si tengo otra herramienta adicional para poder medir performance, voy a tener mayores costos administrativos. Aquí lo que estamos viendo es una aplicación del Economic Value Added en forma gráfica. Y en este caso, lo que vemos ahí son dos ramas. Una rama que lo que nos muestra es cómo llego al resultado operativo después de impuestos. Esto es, el revenue, que serían las ventas. Fíjense, en este caso estoy comparando un año con otro, pero aquí podría estar usando un año real versus el presupuesto, la variación. Esas ventas comparadas con los costos me va a estar dando una contribución marginal o una contribución bruta. Esa contribución bruta le resto los gastos operativos, es decir, los gastos de comercialización y los gastos de administración, y con eso estaría llegando a un resultado operativo. Y a ese resultado operativo tengo que quitarle el impacto del impuesto a las ganancias, y con eso tendría el Net Operating Profit After Tax, o el resultado operativo después de impuestos. Por otro lado, tengo otra rama, y esa otra rama ya no está mostrando resultados del estado de resultados, sino lo que está mostrando son los valores del estado patrimonial. Entonces, por un lado, lo que voy a tener son estos activos netos, este activo que no incluye, por ejemplo, disponibilidades o inversiones temporales, es decir, esos métodos de obtención de financiamiento, a los cuales le voy a restar los pasivos, y de esta resta va a surgir cuánto es el capital invertido por la organización. Ese capital invertido por la organización multiplicado por el WACC, por la tasa de costo de capital, me va a dar un cargo de capital o un gasto de capital, el cual yo se lo voy a restar al resultado operativo después de impuestos. Si aquí lo que hago es una resta entre uno y otro, voy a obtener el EVA en términos numéricos, pesos, con dólares, o lo que sea, pero en términos numéricos. Ahora, también podría calcular otro indicador, que sería el ROIC. El ROIC sería Return on Invested Capital, o el resultado sobre el capital invertido. Y ese ROIC lo obtengo de dividir el capital invertido por el resultado operativo después de impuestos. La ventaja que tiene hacer o mostrar el cálculo del EVA y del ROIC de esta forma
es que tengo en una sola pantalla un montón de información respecto de dónde estoy haciendo bien las cosas y dónde no. Es decir, si hago estas comparaciones y veo las variaciones que existen, puedo ver en dónde debería incentivar los controles para mejorar el cálculo del EVA o para mejorar el resultado medido sobre el capital humano. Bien, hasta aquí hemos llegado con el tema de EVA.